semble qu'il soit trop tôt, que tu ne le saches pas. Tu peux prendre ton temps, je serai là pour toi. Il n'y a pas de risque, il n'y a pas de tracas, pas de bonne et de crainte, car rien ne changera. J'avais cru que le temps me ferait passer tout ça. J'ai pourtant essayé, mais c'est plus fort que moi. En este 30 de agosto del año 2014 quiero enviarle un saludo a todas las personas que lealmente se mantienen a la escucha del diálogo que mantenemos Félix José Hernández desde París y Carlos Estefanía desde Estocolmo. Cada sábado, o a veces, como he dicho en otros momentos, en otras ocasiones, nos movemos hacia otro día, pero en general el diálogo lo sostenemos el sábado. Aquí en Estocolmo el tiempo está bueno, estamos en elecciones. Hoy he tenido un debate en una caseta de la socialdemocracia. Les he preguntado cuál sería su política hacia Cuba y me han hablado de manera muy general. Bueno, nosotros siempre hemos sido amigos de Cuba. Y yo le dije, no, ustedes siempre han sido amigos de Fidel Castro. No, que Olof Palme, sí, exactamente, Olof Palme ha sido amigo de Fidel Castro. Y dice el hombre, no, yo no he dicho que amigo de Fidel Castro, he dicho amigo de Cuba. Le dije, bueno, si estás diciendo que ha sido amigo de Cuba, hay dos cosas, ¿no? Hay dos cosas. O estás mintiendo o debes reconocer lo que significó la amistad de Olof Palme, ¿no?, con Fidel Castro, ¿no? Esa era la propaganda que me hacía un socialdemócrata. Definitivamente ese señor tan desinformado pues no puede ganar mi voto. Será algún otro grupo. A pesar de todas mis críticas contra el Estado, para mí las elecciones tampoco hay que tirarlas por la borda. En la medida que uno puede influir por lo poco que puede influir, pues uno debe participar. Así que invito a todos los que me escuchan, que estén en Suecia, a que participen en estas elecciones, ¿no?, según el criterio que tengan. Eso lo digo incluso desde una posición anarquista. Para mí, al final, todos los partidos, los de izquierda y de derecha, representan una ideología del Estado. Lo que pasa es que para ganar votos, pues a veces empujan el Estado en una u otra dirección, y ahí es preferible castigar a quienes empujan peor que otros, y se castiga retirándole el voto y votando por los otros, pero al final todos son la misma cosa, ¿no? Félix José, ¿cómo estás allá en París en este sábado 30 de agosto del año 2014? Pues amigo, ayer tuvimos un día maravilloso con un sol fantástico. Hoy amanecimos igual. En este momento ya está oscureciendo, pero es muy agradable. Tenemos unos 22 grados y bueno, todo el mundo se prepara ya para el lunes que comienzan las clases y la vida continúa. Pues bien, vamos a entrar en uno de los temas que tú nos tienes preparado, que es el asunto del turismo de la dependencia. Pues el Skenan es un medicamento antidolor que también se utiliza en algunos casos para reemplazar la heroína. Y las personas que se drogan se desplazan de un lugar a otro de Francia para encontrar esta medicina o un médico que les haga la receta. Según el informe del Observatorio francés sobre la utilización de las drogas, que acaba de aparecer, hay ciudades donde los médicos franceses recetan más fácilmente el Skenan y en otros no. Y rápidamente, por ejemplo, en la ciudad de Rennes y en las otras ciudades de Normandía o en París, pues la gente acude a buscar médicos que les receten esta medicina. El mismo fenómeno aparece en Marsella, una ciudad a la que van las personas que viven en Niza o Montpellier. El observatorio se inquieta porque dice que algunos médicos se encuentran desbordados por la cantidad de pacientes que le piden este tipo de medicina en un marco terapéutico. Claro, en realidad estos médicos se convierten en simples distribuidores de sulfato de morfina y pierden el objetivo inicial, que es el tratamiento antidroga.
Bueno, realmente el sistema está por la droga. Así que todo el mundo está contribuyendo a la enajenación, ¿no? Incluso el sistema médico y farmacéutico. No me extraña esta información que me estás dando, ¿no? Y cuando digo el sistema, incluyo todos estos países llamados desarrollados que van desde Europa Occidental hasta los Estados Unidos y Canadá, ¿no? Y el resto de los países que han sido influidos por ellos, como podría ser Australia, Corea del Sur y ahora últimamente de alguna manera la propia China o la India, ¿no? Todos están entrando por el mismo redil de facilitar desde donde menos se espere la drogadicción y la dependencia, ¿no? Esa es una tragedia contra la que tenemos que luchar y pronunciarnos siempre desde Cuba nuestra. Otra tragedia grande es la de la utilización de los niños soldados. En Cuba era eso visto como una hazaña y podías ver niños soldados en el ejército rebelde. Después los discípulos sandinistas hacían la misma gracia y ahora es muy común que en distintos conflictos africanos pues aparezcan niños soldados. Incluso también tenemos esa tragedia en Colombia, ¿no? La FARC suele movilizar niños y sobre todo niñas, ¿no? Vamos a centrarnos en la tragedia de los niños soldados de Sudán. Pues niños en uniformes como soldados con armas en las manos fueron llevados a los combates, a la primera línea contra la rebelión hace apenas 2 semanas, según una acusación de la ONG Human Rights Watch. Hay que saber que el derecho internacional considera que reclutar a niños de menores de 15 años en un conflicto armado es considerado como un crimen de guerra. Pues es algo que tenemos que denunciar como lo que es un crimen de guerra, es un crimen de lesa humanidad para mí, ¿no? Convertir a los niños en soldados porque son carnes de cañón, además que los conviertes en asesinos, ¿no? Bien, hay un tema también que es importante, es la reactivación del tema del terrorismo, ¿no? Ahora con este estado fundamentalista que se está gestando en Irak y en la frontera con Siria y que está utilizando métodos terroristas, ¿no? ¿Cuál es la posición que tiene en estos momentos Washington con respecto a los secuestros y cosas por el estilo? Barack Obama el 20 de agosto de nuevo condenó firmemente las actividades islamistas en Irak y no obstante el asesinato del fotógrafo James Foley por los yihadistas del Estado Islámico, el gobierno americano ha determinado de que no va a seguir el ejemplo de algunos países europeos, entre los cuales Francia, que autoriza el pago de por los secuestros de los franceses que están detenidos como rehenes. Según David Cohen, secretario adjunto del Tesoro, estos pagos constituyen actualmente una de las principales fuentes de financiamiento de las redes terroristas. Desde hace 5 años Al-Qaeda y otros grupos habrían recibido unos 125 millones de dólares, lo que equivale a 95 millones de euros, según una investigación revelada por el New York Times, por haber liberado más o menos unos 50 rehenes. Los terroristas, según James Foley, habían exigido 130 millones de dólares por dar la libertad a este periodista que acaba de ser degollado. Bueno, no sé, yo pienso que una vida vale más que todo ese dinero, pero bueno, cada estado tiene su política. Los estados en general están construidos por encima de los intereses de los individuos, poco les interesa una persona, ¿no? El estado tiene otra lógica, ¿no? Otras razones, las razones de estado, ¿no? Así que tampoco me llama mucho la atención. Esto sería un rehén por el cual no se paga lo que se pide y al final es ejecutado, sería nada comparado con la cantidad de gente que ha muerto por obra y gracia de los estados, lo mismo los totalitarios que los democráticos, ¿no? La Pamela nunca dejó de estar de moda realmente, porque yo recuerdo que a pesar de que esto es una prenda femenina, digamos, decimonónica, en Cuba reaparecía en las fiestas de 15, ¿no? A las muchachas le ponían una Pamela. Algunos consideran que es algo un poco ridículo. Yo no me metería en ese tema, pero para mí es muy curioso, me refiero a Cuba, que la cosa también esté de moda a nivel internacional. Cuéntanos de esta vuelta de moda de la Pamela. Es decir, la capelina o Pamela, cuando ella apareció por primera vez en el siglo XIV, se nombraba así, con ese nombre,
vale redundancia, a un casco de hierro que llevaban los caballeros con armadura. Pero nada podía predestinar que se convirtiera en un sombrero de paja que cubriera la cabeza y que tuviera un ancho borde fino, delicado, y que se ha llevado por las damas elegantes durante el verano para protegerse del sol. En la segunda mitad del siglo XVIII, la pamela permitía a las jóvenes de preservar la blancura de la piel, no broncearse, porque mientras más blanca era más bella. En el año 1900 fue el accesorio indispensable de las mundanas, que le agregaban lazos de muselina o de seda, plumas, flores, etcétera. Estuvo de moda en los años 60 y 70 y después cayó en los años 80, 90 y ahora pues vuelve, pero vuelve con gran fuerza. Por todas partes ves chicas con pamela en colores azules, verde, amarillo, aquí en París. Sabes que China es un fenómeno curioso donde se está poniendo a prueba ciertas teorías, ¿no? Hay quienes consideraban que con la promoción del capitalismo inevitablemente se establecería una democracia de corte liberal. No ha ocurrido exactamente eso, aunque es verdad que hay unos espacios impensables en la época del maoísmo. Se organizan huelgas, existen grupos que trabajan por la aplicación de las leyes establecidas. No estoy hablando ya de grupos realmente abiertamente disidentes, sino gente que trabaja porque ciertas regulaciones establecidas por el mismo Partido Comunista, que suelen ser violadas por la propia burocracia, pues sean respetadas, ¿no? Pero de aquí a lograr un modelo liberal con un mayor acceso a la información, que nunca es todo, pero que es mucho mayor en estos países de Occidente, pues creo que falta un largo trecho, ¿no? Hablemos concretamente de qué pasa con los archivos en China. Hay una memoria selectiva de Pekín. Las autoridades chinas no se contentan con reprimir a los disidentes y censurar algunos mensajes intercambiados por internet o por SMS. Pekín está limitando más que nunca el acceso de los extranjeros a los archivos. Durante una reciente reunión de alrededor de 200 historiadores en Taiwán, algunos informaron de las nuevas condiciones financieras demasiado costosas para poder consultar los archivos. Otros constataron que estaba prohibido utilizar las fotocopiadoras. Y sobre todo los departamentos enteros han sido cerrados, como por ejemplo en el Ministerio de Relaciones Exteriores chino desde el mes de mayo pasado. Esta especie de amnesia oficial parece muy selectiva porque hace unas semanas muchos documentos que tenían relación con las atrocidades cometidas por las fuerzas de ocupación japonesas en los años 30 y 40 de pronto fueron abiertos y actualmente son accesibles a todo el que se interese por este tema. Esto es muy interesante porque es propio de este tipo de Estado dar información. A veces se dice, no, los cubanos están desinformados, los rusos están desinformados. No. Uno puede encontrar muchísima información que se difunde, se publica, y archivos que se abren en todos estos países, pero como tú bien dices, se trata siempre de una memoria selectiva, ¿no? Por eso hay que conocer exactamente qué está pasando, ¿no? Mira, en este caso ha sido los problemas durante la Segunda Guerra Mundial, incluso se está haciendo mucho cine, ¿no? Donde se habla de aquellas mujeres que fueron prostituidas por los japoneses y los crímenes de guerra que indiscutiblemente cometieron, pero seguramente no se está hablando de los crímenes que se cometieron bajo el maoísmo. Mao sigue siendo una figura de culto, por más que haya cambiado la política, y no puede convivir esa persona con los millones de muertos de hambre que sufrió China durante su mandato, y de eso me parece que no se está hablando mucho. De alguna manera indirectamente se toca en el cine chino, pero no muy directamente, no muy claramente, no que afecte a la figura de Mao Zedong. Vamos a entrar ahora en temas de televisión. Vamos a entrar y comparar la posibilidad que tienen la gente de entrar en la serie Secret Story con las que tienen los estudiantes de ser reclutados para la Escuela Nacional de Administración. Aunque parezca mentira, integrar la Escuela Nacional de la Administración, la ENA, es más accesible que participar en la emisión Secret Story. Esta constatación está basada en una simple comparación de la emisión de telerrealidad del TF1, la primera cadena de televisión francesa, que recibe muchos más solicitudes de candidaturas que la ENA.
Una vez pasadas las numerosas etapas de selección, hay una proporción mucho menor de candidatos que son reclutados. Por ejemplo, entre el 0,1 y el 0,3% en el año 2013, para poder pasar delante de las cámaras de televisión durante todo el verano en esta emisión, para mí que no tiene un gran interés. Sin embargo, para poder entrar a la celebérrima ENA, Escuela Nacional de Administración Francesa, una de las más célebres del mundo, solamente lo logran el 3% de los que se presentaron en el 2013. O sea, muchos menos, muchos más. ¿Sabes una cosa, Félix? He notado en sociedades como esta, ¿no? Me refiero a sociedades, vamos a llamarlas modernas, ¿no? Donde se impone una ideología feminista a ultranza, aunque no se diga claramente, donde el piropo es catalogado de acoso sexual, que existen otros recursos más sutiles de seducción, ¿no? Y estos recursos pueden ser resilientes como lo sería una mirada. Vamos a desarrollar el tema de seducir con la vista. ¿Cómo funciona esto? Pues mira, amigo, dilo con los ojos. Leer en la mirada de los otros sus sentimientos es el objeto de un estudio de la Universidad de Chicago que ha sido llevado a cabo entre jóvenes de 18 a 30 años de edad. Según este estudio, la primera mirada dice mucho sobre la continuación de las relaciones. Así, por ejemplo, cuando la mirada va directamente a los ojos de la otra persona, es que la persona ha tenido una especie de flechazo, siente una admiración por la persona observada. Sin embargo, si la mirada recorre el cuerpo de arriba abajo, de abajo arriba, entonces esto simplemente demuestra que lo que hay es un interés sexual. Evidentemente hay un código en esto, ¿no? No cabe duda, como en todo lo que es humano. Los humanos somos muy codificados, ¿no? Somos realmente programados por la cultura, y la cultura nos codifica, ¿no? Y a veces los choques culturales son grandes cuando uno llega a otro lugar, otro ambiente, donde hasta una mirada puede tener diferentes connotaciones, ¿no? Pienso que esto no sea genético, sino que sea cultural, ¿no? Bueno, lo que sí es evidentemente causa no hablemos de la cultura, sino de la economía, es la situación en la que se encuentran hoy en día los pequeños comercios. Es triste porque en muchos pueblos se han convertido en desiertos comerciales. O sea, yo recuerdo hace 30 años todos los pueblitos franceses estaba la panadería, dulcería, la barbería, peluquería, charcutería, zapatería, o sea, había todo eso. Y de pronto todo ha ido desapareciendo, todo. En 10 años el 10% de todos los pequeños comercios han desaparecido. ¿Y quién tiene la culpa? Pues simplemente que los alquileres son mucho más caros y la multiplicación de los centros comerciales gigantescos que proponen una cantidad de productos, una cantidad de supermercados enormes, y lo cual, según los especialistas, el centro de las ciudades se va a ir vaciando de pequeños comercios. Y no solo todo esto, por ejemplo, en el barrio latino de París, recuerdo Boulevard Saint-Germain, Boulevard Saint-Michel, estaba repleto de librerías. Y ahora te encuentras las mismas tiendas de cualquier ciudad de Francia o de Europa. La Zara, H&M, Gap, o sea, en lugar de las librerías pequeñas que había, que te daba gusto entrar a ellas. Mira, hay un fenómeno que yo creo que la humanidad no se ha percatado, ¿no? Con el adoctrinamiento establecido a nivel de universidades y por supuesto de partidos, de la clase obrera, hablándole de la lucha entre el capital y el trabajo, entre el obrero y la burguesía, se ha perdido de vista la gran lucha que existe entre el gran capital y la burguesía. La burguesía ha sido prácticamente barrida en Cuba, en aquello que fue llamado la ofensiva revolucionaria. Ahora pues, se está reconstruyendo, ¿no? El raúlismo tiene una vocación pequeño burguesa muy curiosa que sería bueno estudiarla con una lupa, ¿no?
Pero lo curioso es que el mundo vive desde hace ya bastante tiempo una suerte de gran ofensiva revolucionaria, donde va desapareciendo ese individuo, emprendedor, trabajador, que satisface millones de necesidades a manos de un Estado, porque no solamente es la competencia, sino las condiciones que crea el Estado y un movimiento sindical muy bien estructurado, que en general encaja en los intereses del gran capital. Por ejemplo, en Suecia hay un pacto que se establece en Saltsjöbaden, se llama este lugar, en los años 30, donde los sindicatos llegan a un acuerdo con el gran capital y establecen unas normas que liquidaban realmente al pequeño burgués, a la pequeña empresa, porque exigían unos salarios que solamente los grandes capitalistas y unas condiciones sociales y unas garantías que solamente los grandes capitalistas podían satisfacer. No quiere decir que haya desaparecido del todo el pequeño negocio, todavía se mantiene, pero es difícil. Yo he hablado con pequeños negociantes y dicen la esclavitud que tenemos nosotros para poder sobrevivir, eso no se la deseamos a nadie, ¿no? Y yo creo que eso es un peligro. Yo creo que deberían establecerse leyes antimonopolio, ¿no? No solamente por aquella cosa romántica de entrar a la pequeña librería o al pequeño café, sino porque es la manera de evitar que se establezca un monopolio que al principio impresiona por su higiene, por sus productos, pero después te va amarrando y te das cuenta que la variedad de los productos no son tales, o que los precios son fijos. Por ejemplo, recuerdo cuando nació mi niña que no había aquí en Suecia un coche por debajo de un determinado precio. Yo quería uno más barato, pero no, todos estaban a partir de un precio bastante elevado, ¿no? De relativa buena calidad, pero no muy variados, ¿no? Y de alguna manera esto me recuerda lo que pasaba en el comunismo, que los productos eran pocos, ¿no? Hay una diferencia, no niego la diferencia, ¿no? Pero salvando las distancias, estamos viviendo algo que el propio Carlos Marx ya veía en su manifiesto comunista escrito con Engels, ¿no? De una especie de proletarización universal que trae el capitalismo, ¿no? Pero lo curioso es esto, que hay una alianza entre el movimiento obrero y el gran capital para acabar con la pequeña empresa, que es precisamente la que puede poner en crisis a ese gran capital, ¿no? Porque es lo que les compiten con ellos, les restan poder político y por supuesto poder económico, ¿no? Yo me pondría del lado del pequeño empresario en esta lucha, ¿no? Bueno, dejemos lo que pasa con los pequeños comercios y hablemos de esta conmemoración, de este recuerdo del desembarco aliado en Provenza. Se efectuó el 15 de agosto. Fue un desfile marítimo espectacular y aéreo entre la ciudad de Tolosa y Cannes. El público pudo aprovechar y verlo desde la costa. El señor presidente François Hollande y 27 jefes de Estado estaban sentados a bordo sobre el puente del portaaviones Charles de Gaulle y fue verdaderamente algo grandioso. Bien, los franceses siempre recordando aquella invasión cuando realmente los nazis entraron casi sin disparar un tiro en París. Esto es muy curioso. Si hubiese habido la misma resistencia que hubo durante la Primera Guerra Mundial, donde ahí realmente se batieron por su patria los franceses, no hubiera sido necesaria una ocupación que en definitiva ha marcado toda Europa. Hoy en día Europa, unos más que otros, son una especie, un conjunto de estados neocolonizados por la cultura anglosajona. Así que yo no aplaudo tanto desembarco. Yo hubiera preferido una resistencia al estilo de 1914 al 18 como la que hubo en Francia, ¿no? Pero bueno, cada cual. Ahí estaban los jefes de Estado de 25 países, porque en aquel momento desembarcaron muchos, por ejemplo, argelinos, tunecinos, marroquíes, senegaleses. O sea, hubo batallones de países que en aquel momento eran colonias de Francia y que vinieron a liberar a Francia. No, por supuesto que hubo una partición, pero una partición después que la misma Francia había sido partida por los nazis. No cabe duda de que De Gaulle y que algunos sectores de las colonias apoyaron la reconquista de Francia, ¿no? Y De Gaulle fue durante mucho tiempo, aunque después tuvo una política bastante nacionalista, prácticamente un agente de los ingleses, eso no cabe la menor duda, ¿no? Y los franceses no lucharon contra los alemanes cuando ocuparon y realmente cuando los alemanes le declaran la guerra a la Unión Soviética, entonces el Partido Comunista francés
toma la iniciativa, aunque no toda la resistencia era comunista, ¿no? Pero ese es un tema muy oscuro, ese es un tema que pudiéramos abordar de esa manera crítica que a mí me gusta tratar la historia, ¿no? Estas conmemoraciones, al final lo que están empañando la situación de neocolonia anglosajona que tiene todo el continente europeo. Esto lo digo lo mismo para Francia que para Suecia, no crea que es que marco distancia, ¿no? Y eso que Suecia no fue ocupada, pero al final tuvo que entrar por el redil del Plan Marshall y otras políticas establecidas desde los países anglosajones, ¿no? Bueno, bien, vamos a dejar este tema histórico sobre el cual pudiéramos hablar horas y horas y horas, ¿no? Y hablemos de lo que significa irse con la computadora de vacaciones. El 43,5% de los franceses declaran que se van de vacaciones con la computadora portátil. Pero uno puede preguntarse si es por una buena conciencia profesional. No totalmente, porque solamente el 20% la utiliza para trabajar. El resto la utiliza para entretenerse. Bueno, realmente la computadora es un instrumento fundamental. Gracias a que yo me fui con mi computadora, con mi tableta, pudimos seguir haciendo nuestro diálogo ahora cuando estuve yo en Miami. Así que me sumo a estas personas que seguían sus medios, y no cabe duda de que también en la computadora o la tableta o lo que fuera digital es un instrumento de distracción. Uno puede hacer millones de cosas, de comunicarse, hasta ver películas, hacer de todo, ¿no? Me parece bien, me parece es como llevarse un libro, ¿no? Y a veces es súper útil. Bueno, en este caso nosotros mantuvimos la comunicación en varias ocasiones, a pesar de yo no estar aquí en mi casa, lo cual me hace más cómoda nuestra comunicación, ¿no? Bien, pasemos del viaje con la computadora a el tema de las chicas que son casadas por la fuerza. Es algo insoportable. 700 millones es el número estimado de mujeres que han sido casadas por la fuerza a través del mundo, según el último informe emitido recientemente por el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF. De ellas, 250 millones son niñas de menos de 15 años. Este informe es dramático. Bueno, este informe es dramático hasta cierto punto, porque más dramática es la tragedia humana que tenemos los hombres cuando fuimos casados también por las fuerzas, porque según los psicólogos evolutivos, realmente sufrimos un golpe de estado cuando nos obligaron a mantener una relación fija con una mujer y mantenerla de por vida. Muchas veces hijos que no nos correspondían, ¿no? Porque nunca dejó de haber el adulterio desde que nació el matrimonio, ¿no? Y esto hacía que las posibilidades reproductivas y de dejar su simiente en una gran variedad de hembras se redujera prácticamente a uno o dos, o digamos el pequeño harén en el caso de los pueblos que practicaban la poligamia, ¿no? Por otro lado, el matrimonio siempre ha sido algo instituido y forzado. Yo pienso que el matrimonio no es natural, que no existía el matrimonio en la comunidad más primitiva. El hombre debió haber existido un tipo de relación promiscua, ¿no? Lo que pasa es que el matrimonio es un instrumento, y ahí es donde duele, y por eso hay siempre una campaña contra él, un instrumento reproductivo, es una ingeniería social reproductiva, ¿no? Es verdad que tú no dejabas tus simientes donde quiera, pero en cambio podías garantizar al hacerte cargo de 1, 2, 3, 4 mujeres, las que le tocara según la cultura, del desarrollo, y ayudar a esa mujer a crear sus hijos, ¿no? Y a garantizarle un bienestar hasta que tuvieran una edad mayor, ¿no? Ahora lo que trata el nuevo orden mundial es desarmar esa maquinaria, y lo hace a través de estas campañas donde, bueno, toma en cuenta que sí, a veces hay casos que son extremos, que son casadas niñas a muy temprana edad, lo cual era una práctica de toda la vida. Eso pasaba lo mismo en la Roma antigua, que en el antiguo Egipto, que en la zona palestina o israelí, ¿no? Es hasta muy poco que empezó a aumentar la edad de casamiento de las niñas, sobre todo, pero los niños y niñas eran casados. Incluso estos códigos jurídicos europeos todavía tienen niveles de edad muy
pequeños para el casamiento, ¿no? Hay que tener cuidado con estos aspavientos que vienen de estas estadísticas que vienen de Naciones Unidas, porque lo menos que les importa a ellos es el casamiento forzado de las mujeres. Ellos quisieran que ninguna mujer se casara y que ninguna mujer se reprodujera, no solamente de la de los países de tercer mundo, si es posible las europeas, y eso lo está logrando. La institución del matrimonio y de la pareja es algo que se bombardea día a día por los medios, las instituciones, la escuela, etcétera, etcétera, etcétera. Esa es mi visión. Yo estoy seguro que quienes nos escuchan, y posiblemente tú, Félix José, tengan una visión diferente a la mía, ¿no? Pero yo aprovecho este medio para exponer estas ideas, ¿no? Y si no tienes otra cosa que decir sobre ese elemento, entremos en la figura de la poeta María Tsvetaeva. No, me falta hablar de los medicamentos. Ah, bueno, hablemos de los medicamentos. Perdóname. Sí, es cierto. Me habías dicho eso, que ibas a tratar el tema de la sensibilidad de las mujeres. Mira, ya que hablamos del tema de las mujeres, a los medicamentos. Eso viene muy conectado con lo que habíamos hablado antes. Bueno, si las píldoras tuvieran un sexo, ellas serían todas hombres. Porque una encuesta de Science Vie, Ciencia y Vida, basada en un estudio realizado en Alemania con 25.000 pacientes, ha probado que las mujeres son en general más expuestas a los efectos secundarios de los medicamentos que los hombres. La razón que antes de ser lanzados al mercado, los tratamientos son probados sistemáticamente en ratas machos para que las hormonas no vengan a comprometer los resultados. En lo que concierne a las vacunas, la revista se apoya también en un estudio realizado en los Estados Unidos y revela que la mitad de las dosis de una vacuna sería suficiente para inmunizar a las mujeres. O sea que la igualdad de los sexos, ella también debiera llevarse a los laboratorios, ¿no? Claro, y al mismo tiempo reconocer la diferencia de los sexos, que es otro de los mitos establecidos por ese feminismo fundamentalista que va más allá de defender a las mujeres para crear una sacralización o en otras ocasiones una especie de victimización total de las mujeres, que no toma en cuenta que hombres y mujeres son diferentes. Aquí hay una gran prueba, ¿no? Y por supuesto que es un error que se apliquen en mujeres medicamentos que han sido aplicados en ratas machos, ¿no? Y ahí es donde tú te das cuenta que por debajo de todo ese discurso feminista hay una feminofobia que nadie combate. Esto que tú has dicho no lo dice ninguna feminista, ¿no? Y como tampoco dicen los efectos que tienen los medicamentos considerados propiamente para mujeres, como pueden ser los anticonceptivos, que a veces crean cáncer y millones de trastornos en las mujeres, pero nadie trata ese tema. Este es un asunto que puede desarrollarse porque es el asunto de las farmacéuticas y el sistema de salud en general, cómo aparentemente se concibe para salvar vidas, pero de hecho, y apenas se cuenta, tú lo estás haciendo y eso es un mérito tuyo y un mérito de nuestro espacio, también contribuye a destrozar vidas, ¿no? En este caso de las mujeres que han sufrido este tipo de medicamentación no probada realmente para ellas, ¿no? Bien, y una mujer que ha sufrido mucho en su vida, pero que fue una gran poetisa, es esta que yo mencionaba hace un rato, la poeta rusa María Tsvetaeva. ¿Qué tienes que contarnos de ella? Pues mira, María Tsvetaeva, Marina, es una poetisa que ella luchó contra todo por serlo. Fue una gran figura rusa y es parte de los 24 destinos que el célebre economista francés Jacques Attali describe en un libro que acaba de salir que se llama Faros, 24 destinos. Este hombre es brillante, a mí me gusta mucho, yo leo cada semana su editorial en la revista El Express, y también cuando da conferencias nunca me las pierdo. Pero bueno, esta inmensa poetisa rusa o poeta rusa de la primera mitad del siglo XX ha encontrado un lugar especial en ese panteón personal de Attali debido a sus extraordinarios méritos que él nos cuenta. Muy poco conocida por el gran público, pues él quiso ponerla de relieve, porque su destino fue trágico como el de muchas mujeres del siglo XX. Ella estuvo tenazas entre sus amores, entre sus hijos, sus obras, en un mundo muy machista.
Marina fue una mujer muy libre y que jamás sacrificó nada a cambio de su arte. Ella desde muy joven se forjó una especie de gusto por la independencia. Desde su infancia hizo una especie de sermón o juramento para no seguir el ejemplo de su madre, pianista, una pianista famosa, que renunció a su carrera de concertista para dedicarse a la educación de sus 3 hijos, sus 3 hijas y su hijo. Y nada debía impedir a Marina escribir. Ella comenzó a redactar sus poemas desde los 10 años, en ruso, pero también en francés y en alemán. Y la niña se convirtió en una niña verdaderamente encantadora. Era pequeña, morena, no especialmente bella, pero tenía unos ojos que brillaban de inteligencia y una sonrisa fascinante. Los pretendientes, tuvo muchos, tuvo varias solicitudes de matrimonio, pero Marina se negaba, lo cual no le impedía no le impedía enviar poemas verdaderamente llenos de amor a los que suspiraban por ella. Ella frecuentó los medios bohemios, tuvo relaciones con hombres como también con mujeres. Ella se emancipó de su medio burgués, que ella juzgaba demasiado estrecho, y ella amaba el amor en todas sus formas. Amor sin límites, era bisexual y lo asumía y lo declaraba. Tuvo una larga correspondencia con el poeta Boris Pasternak, que algunos dicen que probablemente fue también su amante cuando ellos se encontraron aquí en París. Dedicada completamente a la escritura, Marina no buscó nunca trabajo, jamás. Incluso puso la vida de su familia en peligro. En el año 17 los bolcheviques tomaron el poder en Rusia y la vida era muy ruda en Moscú. Y Marina, que se había casado a los 19 años con un cadete, pues no lograba prácticamente alimentar a sus hijos. Sus hijos le molestaban. Para ella solo contaba su obra. Y su segunda hija, Irina, murió de malnutrición. Ella declaró: Dios me ha castigado. En una carta, lo escribió en una carta desgarradora de lucidez. Y al fin se decidió reunirse con su marido, que se había exiliado en Praga. Yo no tengo temor ni al hambre ni al frío, pero sí tengo temor a no ser independiente, escribió a propósito de su deseo de emigrar. Tuvo una vida muy dura, muy pobre y solitaria allí en Praga. Allí nació un hijo, George, que ella lo llamaba Moore, pero no fue feliz en Praga. Decía que en esa ciudad ella estaba ahogada y soñaba con París. Y al fin desembarcó aquí en París en noviembre de 1925. Gran desilusión. Los medios intelectuales parisinos la ignoraron, como la comunidad de los Emiratos Rusos también la ignoró. Su obra no era conocida ni en Rusia ni en Francia, o sea, en ninguna parte. Pero ella no decía que no podía renunciar. Esta mujer poeta seguía contra todo, luchando por su obra, y tenía una confianza ciega en que ella al fin lograría triunfar. En el año 37 vino una fractura. Su marido, que se había convertido en espía del régimen de los bolcheviques, de la NKVD, futura KGB, decidió regresar a la Unión Soviética. Y su hija, con la cual las relaciones se habían convertido en un conflicto perpetuo, también regresó con el padre. Se quedó ella sola aquí en Francia con su hijo, pero sin ningún recurso material. Marina finalmente no le quedó más remedio que regresar a Moscú, y regresó en el año 39. Cayó en una trampa. Ella al llegar se enteró de la arrestación y la deportación de su hermana, desaparecida sin dejar huellas. Su hija fue arrestada, torturada y condenada a 8 años de campo de trabajo forzado. Su marido fue fusilado. Temiendo por su vida, Marina abandonó Moscú y fue a esconderse en casa de unos campesinos, y por la primera vez en su vida trabajó en el campo, pero en vano. Desesperada,
Ella se ahorcó el 31 de agosto de 1941, pero nunca se ha podido encontrar su tumba. Hubo que esperar hasta el año 1955 para que Marina Tsvetaeva fuera rehabilitada, gracias a su hija que, habiendo sido liberada del Gulag, logró hacer reconocer los textos de su madre. El libro ella es una de los 24 grandes personajes del libro Faros, de Jacques Attali. Tú sabes que vale la pena reflexionar sobre el caso de Marina. Ella se llamaba Marina Ivanovna Tsvetaeva. El padre Tsvetaeva había sido el fundador del museo de Alexander III, que después se convirtió en el Museo Pushkin de Moscú, ¿no? Estas historias a mí me llaman mucho la atención. Y más que la historia de ella, la del marido de ella, que ella era de origen medio aristocrático, polaco, pero se casó con un hebreo, o un muchacho, un cadete de ascendencia hebrea, Sergei Efron, ¿no? Este muchacho, que después se convierte en un soldado del ejército blanco, termina, como tú bien dices, siendo agente en KGB, ¿no? En el servicio de espionaje soviético en ese momento, y parece que él participa o él tiene que ver con la ejecución de varios disidentes rusos. Entre ellos se habla del hijo de Trotsky, de León Sedov. Es uno de la gente que se cree que murió a causa de la actividad de este hombre, ¿no? Entonces, a este hombre le pasa lo que le va a pasar a otro personaje histórico muy importante, pero del que casi nadie habla, que es Stepan Petrichenko, que es el líder de los revolucionarios que toman la fortaleza de Kronstadt, una rebelión anarquista en el año 1921, que es aplastada por Trotsky. Ellos emigran a Finlandia y con el tiempo, y esto es muy curioso, este hombre se convierte en agente también de los servicios de inteligencia soviéticos, ¿no? Y también termina regresando a Rusia. Claro, él tenía un mérito, él por lo menos espió a Finlandia en los momentos de que Finlandia era enemiga de su país, de su tierra de origen, ¿no? Pero termina siendo ejecutado, ¿no? Entonces es muy curioso cómo estos enemigos de una revolución, en la medida que esa revolución crea su propia contrarrevolución, su propio termidor, como le llamó Trotsky al estalinismo, ¿no? Esta es una contrarrevolución termidoniana, confunde a la vieja contrarrevolución, y mucha gente cree que el estalinismo es una recuperación. Bueno, desde el momento que Stalin hace matar a aquellos, aquella vieja guardia bolchevique que había sido la enemiga jurada del ejército blanco, pues la gente cree que hay una especie de reconciliación y no se dan cuenta de que hay un nuevo enemigo, ¿no? La tragedia de esta mujer es muy grande porque su hija delató al padre bajo tortura, a bofetadas. El padre no lograron hacer eso del padre de este Sergei Efron, ¿no? Es una historia muy retorcida, muy triste, y por supuesto ella es una gran poetisa. Yo recuerdo cuando llegó la perestroika, que uno podía ver en las revistas soviéticas muchas alusiones a ella, ¿no? Así que bueno, pienso que en este tema, estos temas que estamos abordando ahora, tan relacionados con la mujer, que hayas traído este libro sobre la poeta rusa, la poetisa Marina Tsvetaeva, es un buen aporte tuyo. Y para cerrar, hablemos de otra mujer, hablemos de Paulina, la dama del Palatino. Pues este es otro libro también que acabo de leer, que es fabuloso, de Patrick de Carolis, La Dama del Palatino. Para este arlesiano, Patrick de Carolis, escribir sobre Paulina era prácticamente una evidencia. Paulina fue la heroica esposa de Séneca, una mujer modelo galorromana, según el periodista, que fue la conciencia del filósofo. El cuadro famosísimo de Jacques-Louis David lo intrigó. Esa mujer que muere en el momento de la muerte de Séneca. Él no sabía que ella era originaria de la ciudad de Arles, una ciudad bellísima, una de mis ciudades preferidas francesas, ¿no? Y la descubrió leyendo a Tácito, que escribió esta bella arlesiana, esposa de Séneca. Y como él también es arlesiano y sobre todo hijo de una gran figura de la región, se interesó inmediatamente para rendirle homenaje a su madre. Y no sabía gran cosa sobre Paulina, y es a partir de su matrimonio con Séneca que podemos encontrar huellas de su existencia. Ella tenía más o menos 23 años y él 50, pero para poder retrasar su vida, Carolis tuvo que interpretar el vacío que había entre los elementos conocidos a propósito de ella.
Se sabe que Paulina nació en Arles, en una familia patricia célebre. Su padre, Paulinus Pompeius, era dueño de astilleros y muy rico. Llegó a convertirse en el responsable del abastecimiento desde Francia, o sea, lo que es hoy Francia, a través de Arles para Roma, o sea, uno de los puestos más importantes que existían. Él y su mujer educaron a Paulina leyéndole libros de poesías, educándola en cómo conversar, y Caroline está convencido de que ella era morena, como todos los arlesianos, como siempre lo han sido, y era una verdadera matrona entre comillas, es decir, que ella sabía llevar adelante una casa, dirigir a los sirvientes, a los esclavos, y también tenía la reputación de ser una persona de principios. En la antigüedad, los valores romanos exigían que las mujeres se sometieran al padre o al marido, y cuando el marido moría, en la alta sociedad, la esposa tenía que morir con él. Entonces, era el padre en aquella época el que escogía el marido para asegurar la posición de la familia. Y Paulina tenía ya 23 años cuando ella se casó con Séneca. Lo que era raro en aquella época, que una muchacha llegara hasta esa edad avanzada para la época sin casarse. De ahí que él concluye que quizás ella había estado casada antes. Incluso él imagina de que ella había tenido un niño o dos, pero que había muerto. Pero para unirse a Séneca, tenía que Paulina mostrar su madurez en el plano intelectual y en el plano psicológico. Sus experiencias pasadas sin duda le ayudaron a madurar y le ayudaron a pasar las pruebas. Ese pasado difícil justifica su forma de comportarse de acuerdo con el filósofo. Él era un hombre potente, inteligente. Este hombre no podía interesarse por una mujer que no tuviera un alto nivel intelectual. Él mismo, incluso, Séneca quizás había estado casado antes y había también perdido un niño, lo cual era muy normal en aquella época. Séneca y Paulina parecían haber tenido un recorrido similar y se comprende inmediatamente. Los dos estaban unidos por amor físico, pero también por una especie de amor intelectual, de dos seres que aspiraban a la paz después de un viaje de vida tumultuoso. No se sabe si ellos tuvieron niños juntos, no hay prueba. Paulina se convirtió en la mujer del filósofo más potente de la época, hasta que, porque Séneca era el preceptor del Nerón. Ella fue espectadora de las intrigas, de los golpes bajos, de los combates sangrientos en Roma. Ella asistió a todo eso guardando las distancias. Ella no participó, no tomó nunca parte y se mantuvo íntegra al lado de su marido. Pero él tenía que vivir al lado de la locura de Nerón, lo cual no era nada fácil. Y cuando Séneca se retiró de la vida pública y se aisló en su casa, Nerón imaginó que él lo quería asesinar. Séneca fue entonces asignado como uno de los miembros del complot, lo cual era falso. No obstante todo esto, Nerón ordenó que él se suicidara. A su lado, Paulina se cortó las venas también. Pero los médicos de Nerón intervinieron. Ella no murió en ese momento por orden de Nerón. Nerón quiso salvarla. Lo que no nos dice la historia, cuáles fueron las razones por las cuales Nerón la salvó. Los historiadores hasta ahora piensan que ella murió 4 años más tarde que su marido. No se sabe dónde ni cómo, pero simbólicamente Paulina murió al mismo tiempo que Séneca. Sabes que me gusta que hayas hablado de esta mujer, ¿no? Porque ella es fue la esposa del segundo de mis filósofos favoritos. El primero es Sócrates, después Séneca, que es una figura que es uno de los que desarrolla un estoicismo que después va a influir mucho, o por lo menos en el que se encuentran muchas similitudes con el cristianismo, ¿no? Y que, como tú dices, fue condenado al suicidio y asumió esa muerte de una manera muy parecida a la del maestro Sócrates, que no fue su maestro directamente, pero que
de alguna manera tuvo que haberlo influido también, ¿no? Yo hace tiempo leí un ensayo muy bueno de la providencia que se lo recomiendo a todo el mundo porque es un magnífico trabajo a la hora de enfrentarnos con los males que nos acechan permanentemente, ¿no? Y hay una idea que me encanta de él que dice que precisamente es a la gente fuerte a las que la providencia prueba, ¿no? Y fíjate que esto casi tiene una connotación un poco cristiana, siendo él un filósofo estoico que nada tenía que ver con el cristianismo, ¿no? Feli, yo pienso que has hecho una excelente selección informativa digna de agradecimiento. No quiero que te retires sin decir dónde está tu página de internet para que nuestra gente que nos escucha pueda disfrutar de tus muchísimos ensayos, de tus libros, porque están compilados en formas de libros también muchos de ellos, y también de las imágenes que tomas. Pues amigo, está en www.cartasaofelia, todo junto, cartasaofelia.com. Un gran abrazo para ti, saludos a Estocolmo y a todos los que nos están escuchando o nos escucharán en el futuro. Un abrazo y hasta la semana que viene. Pues así nos despedimos después de esta amenísima charla culta y a su vez ligera, asequible a todo el mundo, amena, donde Félix José mezcla libros que ha leído, con vivencias que ha tenido, con notas que están apareciendo en los medios y realmente nos ayuda a todos a elevar nuestro conocimiento sobre lo que pasa en esa dulce Francia donde él habita desde hace tantos años, ¿no? Y no solamente lo que pasa allí, sino lo que pasa en el mundo, ¿no? Este es nuestro aporte a la libertad de expresión, a la información y esperamos que todos puedan disfrutarlo, ya sea en nuestros canales, en nuestro canal de iVoox, en nuestro canal de Facebook, o quiero decir nuestra página de Facebook, o nuestro canal de YouTube. Así que nos vemos allí o nos escuchamos la próxima semana en este nuevo diálogo que titulamos generalmente ¿Qué pasa en Francia? Hasta la vista. Que je déjante. J'avais cru que le temps me ferait passer tout ça. J'ai pourtant essayé, mais c'est plus fort que moi.